Hola, queridos Qualities, bienvenidos a otro programa más de nuestro canal de YouTube, en podcast, en iVoox, en Spotify. Tenemos hoy un súper invitado, un famoso youtuber y economista, Óscar Vara. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Gracias a ti por invitarme. Bueno, tenemos el lujo de tenerle aquí, lo habéis pedido y bueno, vamos a aprovechar para coserle a preguntas de economía, de geopolítica. Está candente pues, el tema de Rusia, Ucrania, la guerra, por desgracia, que esperemos que acabe pronto, la inflación, no sabemos qué va a pasar. Óscar, por favor, ilumínanos un poco. ¿De qué va a pasar en todo? Dios mío, o sea, vamos a ver, ahora estamos en un momento de incertidumbre realmente enorme, en todos los sentidos. Recordemos que la inflación ya empezó antes de que Vladimir Putin decidiera hacer estas cosas, que ahora parece que no se puede decir, pero es cierto, el ¿no? Porque inflacionario, claro. Algún partido político está diciendo que la inflación es culpa de la guerra. Yo no digo nada. A mí esas cosas, sinceramente, me interesan escasamente. Pero hemos de recordar que la salida de la pandemia y los juegos de botella ya hicieron su trabajo y también hicieron su trabajo los derechos del CO2. Porque esto también se olvida, que los objetivos políticos de descarbonización también han tenido una influencia muy importante sobre el aumento de los precios en un principio. Luego, obviamente, el problema de la guerra ha disparatado todo lo demás desde el punto de vista de los costes. Tampoco tenemos que olvidar que hay demasiado dinero emitido y que está distribuido por sitios que no es la economía, vamos a decir, real, es decir, no estaban comprando automóviles y casas, pero que todo eso en algún momento va a acabar derramándose también sobre la economía conjuntamente con los planes de estímulos fiscales que, recordemos, son muy ambiciosos. En Europa son muy importantes, en España los famosos 144.000 millones y en los Estados Unidos ya tienen más o menos aprobado, entiendo, 2 billones, pero todavía les quedaría todavía más para meter en la máquina. Y eso es algo que nos preocupa un poco, ¿no? Porque esos 144.000 millones que, por supuesto, son aparte del presupuesto que el gobierno tiene pensado ingresar vía impuestos mayoritariamente, y eso al final tendrá que ser deuda que el día de mañana pues tendremos que pagar, ¿no? O directamente emitir billetes que provocarán otro efecto inflacionario. Yo creo que lo de emitir billetes, el Banco Central ahora mismo no está por esa labor. Todo lo que ha ido anunciando ha sido que subiría tipos. Entonces estamos en una mala circunstancia respecto de todos los problemas que nos pueden caer encima. O sea, si los tipos suben, nuestro endeudamiento es muy grande y va a afectar al servicio de la deuda, es decir, vamos a tener que pagar más en intereses para empezar. Bien es cierto que muchos de los préstamos de los 70, pues, recordemos que de los 140.000 millones, la mitad es a fondo perdido y la otra mitad es en deuda pública. Y esa deuda es a 30 años. Me parece que el plazo era 28. Con lo cual, bueno, pues que se fastidien los que aún no han nacido y tengan que trajar en ese momento. Mi hija que tiene 4 años, ¿no? Cuando llegue claro, ya lo pagará. Y los que no han nacido, o sea, habrá alguno con 24 años dentro de 28 todavía, que dirá, o sea, yo no había nacido cuando decidisteis este plan, o sea, pero imagínate lo que es que nos suban los tipos, por otra parte el Banco Central empiece a dejar de comprar la deuda pública con todos los planes de gasto público que se están poniendo encima de la mesa. O sea, la solución al problema energético es vía presupuestaria porque vía impuestos ya no había casi espacio para hacerlo. Ya se habían bajado mucho los impuestos en el caso de la electricidad y en el caso de, por ejemplo, los transportistas, pues obviamente como ellos repercuten el IVA, pues tampoco parecía que por esa vía se podía afectar mucho. Y el impuesto a los carburantes me parece que, según he leído, yo no he hecho los cálculos, pero permitía una reducción de entre 3 y 5 céntimos por litro nada más. Así que desde ese punto de vista, todo ese gasto público, porque hoy se ha anunciado 16.000 millones, se une, yo entiendo, se une a los costes que tienen las decisiones políticas del pasado, por ejemplo, en la energía. Recordemos que en 2012 se pusieron una serie de incentivos para que la gente invirtiera en energías renovables y eso debe ser una pasta. No sé, no tengo aquí la tableta, pero ayer lo estuve mirando. Pero vamos, en total entre eso, los costes que hay de la energía extrapeninsular y alguna cosita más, pues eran otros 7.000 millones del ALA, que a lo mejor sumando algunas otras cosas podía subir más. O sea que hay mucho gasto público, lo que estamos asistiendo ahora es a mucho crecimiento del gasto público que no se sabe cómo está presupuestado. O sea, a mí es una duda que me queda cuando veamos el Real Decreto y todas esas cosas, las intenciones del gobierno, lo veremos. Pero efectivamente ahora mismo estamos en una situación de más endeudamiento con
previsibles crecimientos de los tipos de interés y por lo tanto que se aprieten más las condiciones financieras para el Estado. Vamos, que yo estoy viendo que alguien nos ve ya con cara de pollo asado. Yo tengo dos preguntas ahí. Dime. Y vas a perdonar porque te hablo de preguntas que me dan miedo cuando hablamos de economía, cuando no debería ser así. Por un lado, que esa subida de tipos de interés, cuando España ahora creo que está pagando una ridiculez, no sé si son 150 millones por los intereses de la deuda, a poco que subieran los tipos de interés al 1%, pues no sé si se dispararían como a 15.000. A ver de dónde se paga eso. Y luego también otra cosa que me preocupa es la política energética, que me parece... Es que no hay política energética y no se puede estar así dependiendo de no sé si es llamarle buenismo, de que las energías alternativas, si suponen el 10 o el 15%, las renovables, que pasen a suponer el 85%, no sé si eso es realista. Luego acabas comprándole el gas a Argelia, luego te peleas con Argelia por situaciones diplomáticas y al final acabas creando un caldo de cultivo que repercute en que las empresas industriales, por ejemplo, caso de empresas siderúrgicas o empresas como Vidrala, que son intensivas en uso energético, es que las vas a acabar hundiendo. Bueno, una parte de las ayudas del gobierno creo que es precisamente a las empresas que son intensivas en el consumo de energía eléctrica. Porque evidentemente también muchas empresas químicas, de fertilizantes, por ejemplo, se ven enormemente afectadas por el aumento de los precios del gas. Es cierto que vamos a ver, en términos del mercado de gas, ahí se hicieron una serie de apuestas a nivel europeo por la transición energética. Que, ojo, se han redoblado ahora en estas circunstancias. Una cosa que es absolutamente evidente es que si queremos prescindir del gas ruso, tenemos que buscar alternativas. Pero también es cierto que las energías renovables tienen un problema en el sentido de que su flujo de electricidad al sistema no es constante. Ya lo vimos en el otoño pasado. Parte del crecimiento de los precios fue porque no había viento. Y como no había viento, los molinillos no se movían y por lo tanto de ahí no podías tirar para bajar el precio de la factura. Se disparó, sí. Claro, o sea que tenemos ese problema. No es constante y además no es regular en el tiempo. Entonces eso es una dificultad y siempre necesitas algún tipo de fuente energética que meta de forma constante energía en los momentos además, en no que se puede almacenar, además, porque la eólica no se puede almacenar como la hidráulica, a lo mejor, que la almacenas en el embalse. Sí, claro, tú la tienes ahí siempre previsible. Entonces, las soluciones que en principio plantearon nuestros genios, bueno, yo entiendo que no lo hicieron. Yo no lo voy a criticar mucho porque el tipo que se come esos problemas no lo hace de forma irracional. Pero el planteamiento fue: hagamos un mercado energético único europeo, entonces habrá un precio único, podremos comprar además o trasladar a aquellos sitios en los que el mix energético es distinto, incentivos para que vayan cambiando ese mix energético. Además, con la fijación del precio en términos marginales, vamos a fomentar que las empresas que tienen costes fijos y no costes variables, las empresas renovables, tengan un incentivo, tengan un beneficio extraordinario y por lo tanto haya inversión que se vaya hasta allá. O sea, la idea yo la entiendo y me parece que ahora mismo Europa sigue en la misma idea, pero mucho más radicalmente. Sin embargo, claro, uno analiza el mercado y el mercado no está enchufado. Es decir, nosotros no estamos conectados en toda la superficie europea a una misma red que pueda trasladar la energía. De tal forma que si, no, que te digo yo, en Irlanda está más cara, se puede atraer a España que está más barata. Traerla de allí, hacer un proceso de arbitraje. Entonces, desde ese punto de vista, es cierto que el mercado energético europeo tiene disfuncionalidades. Y luego está el propio problema que plantea el que el mix energético sea distinto entre los diversos países. No todos los países dependen tanto del gas. Por ejemplo, nosotros no dependemos tanto del gas para producir electricidad como puedan depender los alemanes. Y entonces, es cierto que el mercado marginalista pues, supone para nosotros el estar dando un gran incentivo a la parte principal del mercado que genera electricidad, que es la renovable. Entonces, eso para nosotros supone también una distorsión, un problema. Ya veremos cómo se solucionan esas cosas. Pero está claro que el mercado tal y como está diseñado, estaba diseñado con una intención. La intención era renovables a trescaporrillo, pero teniendo siempre una cobertura con una fuente de energía que te puede meter ahí en el sistema cuando estas fallan. Claro, en Europa se lo vieron muy, ¿cómo decir?, con mucha alegría
la apuesta por Alemania, perdón, por Rusia, porque además solucionaba muchos problemas geopolíticos. O sea, qué mejor que atraer a Rusia hacia Europa, alejarla de China, civilizarla a través del comercio. O sea, yo creo que muchas de estas cosas pesaban en la idea de Alemania. Vamos a hacer un acuerdo de paz firmado con gasoductos. O sea, yo creo que eso tenía sentido. Ahora, todo eso nos ha ido por los aires, obviamente. Porque no se había tenido en cuenta pues, el riesgo geopolítico de tener un socio aliado como Rusia. Por ejemplo, y también el riesgo energético, porque yo creo que por donde tú ibas, el riesgo energético de apostarlo todo a que el backup fuera el gas. ¿Por qué el backup no podía ser la nuclear? Pues podría ser la nuclear. ¿Y qué opinas tú, no sé, como economista, como persona, que tengamos centrales nucleares amortizadas y paradas? Porque una cosa es no hacer, si no quieres apostar por ese tipo de energía, no hacer más centrales nucleares, pero parar las que ya tienes, que están amortizadas y el coste debe ser ridículo, el coste residual del megavatio. Y además, fíjate que el propio hecho de cerrarlas cuesta dinero. O sea, el propio hecho de gestionar los residuos, todo eso cuesta dinero. Y, por ejemplo, en este mercado marginalista, las empresas, las centrales nucleares, porque las centrales son propiedad de empresas que tienen otras fuentes de energía, pero han sufrido pérdidas. Cuando estaba el megavatio a 34 euros, pues resulta que tenían pérdidas y perdieron, no sé si fue en 2018 o en 2019, pues casi 1.000 millones de dólares, digo de euros. O sea que estos mercados no son, a veces son favorables, a veces son negativos. Quizá habría que haber sacado la hidroeléctrica y la nuclear del mix y haberla remunerado de alguna otra forma. Pero por otra parte es que yo entiendo que lo que tú dices es que es verdad, es absurdo el tener una fuente energética que es limpia, que es segura. Yo entiendo que lo de Fukushima a todo el mundo le impactó mucho, pero no sé, no creo que un tsunami vaya a llegar a ninguna de nuestras centrales nucleares. Yo creo que es completamente absurdo prescindir de ellas, no solamente desde el punto de vista económico, sino incluso te diría desde el punto de vista estratégico. Yo siempre digo que hace siglos leí un libro que se llamaba El imperativo nuclear, de un ingeniero nuclear americano, y a mí me convenció aquel señor. Él ponía los ejemplos de no solamente la seguridad, sino la fiabilidad de la energía y luego de la durabilidad en el tiempo de la energía nuclear, en el sentido de que los recursos que sirven para la energía nuclear son mucho más abundantes a la hora de generar energía en el tiempo que cualquier otra fuente. Y a mí me convenció. Oiga, este señor parece tener toda la razón. O sea, si apostáramos con esto, tendríamos un backup magnífico. Obviamente no nos soluciona el transporte, el mover las cosas, que seguiremos dependiendo de energías fósiles durante un tiempo, pero lo que es generación de energía eléctrica tendríamos prácticamente solucionado eso con la energía nuclear y aparte con las renovables. Pues oye, es una apuesta que podría ser muy, muy interesante. Hablando un poco de este señor americano y los americanos, en cuanto al tema político, ahora, por ejemplo, no sé si hay 3 bloques diferenciados, bueno, o 2, Rusia y China, Estados Unidos. Hay quien, China ahora, bueno, pues también está recuperándose un poco, la economía se había enfriado un poquito, Rusia pues ha desplomado completamente. Hay quien incluso es partidario de invertir en Rusia en estos momentos, yo lo veo muy complicado, porque por otro lado, no sé si en una economía tan global tú ves que puede haber oportunidades en este tipo de eventos o es un winner take all donde los americanos dicen, mira, ahora Rusia está mal, voy a aprovechar para venderle el gas del fracking que no estaba pudiendo producir porque el petróleo estaba muy barato, ahora que pasa de los $100 me sale otra vez rentable, se lo meto a los europeos, mientras tanto les vendo misiles a los ucranianos para que mantengan la guerra y al final los americanos están vendiendo misiles y gas y no se han metido en ningún berenjenal y nosotros tenemos las bombas en nuestro propio continente y estamos siendo los más perjudicados, ¿no? Vamos a ver, pero es que ahí el problema, en realidad, ¿cómo decirlo? El problema nosotros no lo buscamos. O sea, nosotros hemos decidido hace mucho tiempo que no queríamos tener una entidad geopolítica, que el mundo era maravilloso y esto iba a ser un remanso de paz hacia el futuro y que podíamos dedicarnos a hacer la Arcadia feliz dentro de nuestro territorio. Pues el problema es que el mundo no invita a formar Arcadias ni nada por el estilo, sino que es una cosa bastante áspera y eso nos lo ha demostrado Vladimir. O sea, Vladimir ha provocado una reacción, por ejemplo, en Alemania muy violenta, porque Alemania
había descartado completamente que esto pudiera pasar en el continente. Y eso no es culpa de los Estados Unidos. Es culpa de que nosotros nos hemos adormecido muy cómodamente, tumbados sobre las armas de los Estados Unidos. Y ese no es un problema de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido muy clara respecto de lo que es. No creo yo que a estas alturas del juego nos estemos engañando acerca de qué son los Estados Unidos. El problema ha sido nuestro. Entonces ahora nosotros nos encontramos con que tenemos que reaccionar contra la traición de un proyecto que se había organizado incluyendo a Rusia. Y en el que además nosotros estábamos dispuestos a dar la cara por Rusia, porque en las negociaciones, recordemos que Rusia nos puenteaba, decía, no, yo quiero hablar con la OTAN y con los Estados Unidos. Pero vosotros no sois nadie. Inmediatamente los líderes europeos se pusieron en marcha para tratar de convencer a Vladimir de que somos alguien y que podíamos conseguirle gran parte de sus reclamaciones. Y de repente Rusia invade, porque ya tenía planeado desde hace mucho tiempo cuál era la solución del problema. Bueno, pues no, ahora los que nos encontramos con los pantalones bajados somos nosotros. Y dependientes, evidentemente, también de los Estados Unidos. Que, por cierto, se han movido a una gran velocidad para tratar de darnos esperanzas, por lo menos, de que tendríamos gas natural licuado. Se han ido corriendo a Qatar, han discutido incluso con Kazajistán, o sea, con Azerbaiyán, se han ido a Venezuela. O sea, yo, sinceramente... Increíble. Son unos tíos muy malos, pero se han movido como diciendo, estos imbéciles de europeos, es que no se les puede dejar solos. O sea, a la primera que les dejas solos, se meten ellos solos en el problema. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que creo es que todo esto nos debería servir de experiencia, porque con lo caro que nos va a salir, deberíamos espabilar, pero ya verás cómo no lo hacemos. O sea, deberíamos en algún momento tomar alguna decisión de cómo podemos gestionar este espacio común que es la Europa, de la Unión Europea, de forma que tenga fuerza por sí misma. ¿Pero crees que el problema de Europa quizás sea un exceso de burocratización, un exceso de pensar que no podía suceder un evento de este estilo, igual que podía suceder con Corea del Norte o con otra nación? ¿O es que directamente el ser humano es incapaz, por su propia naturaleza competitiva, de mantener la paz y dejar al vecino tranquilo y tratar de colaborar? Bueno, yo creo que eso es... nosotros hemos demostrado en la Unión Europea que es posible pactar con los vecinos a largo plazo y cooperar con ellos. Yo creo que no es imposible hacer estas cosas. Pero sí creo que aquí ha habido una, ¿cómo decirlo? Una tendencia ideológica a querer que el mundo fuera como deseábamos que fuera el mundo. Y en eso te reconozco que eso ha impregnado claramente la política y ha impregnado también la política europea. Pensando que el mundo es maravilloso, prescindamos de las nucleares, prescindamos del carbón, echémonos en brazos del gas de un enemigo. Todos coches eléctricos, todos con Tesla, claro, ¿no? Pues todo eso es una percepción de cómo debe ser el mundo que efectivamente es muy intervencionista. Queremos ir por allí. Como queremos ir por allí, además, muy rápidamente resulta que nos tenemos que inventar una cosa para que la gente tenga incentivos, que son los derechos del CO2, y de repente nos encontramos con que todo es carísimo y la gente tiene que gastar unas fortunas enormes cada país para poder seguir produciendo lo que producía y como lo producía. Claro, todo eso son decisiones obviamente políticas que no le afectan tanto a otros que no se planteaban el mundo exactamente de esa manera. Pues sí, eso es absolutamente cierto y en esto los burócratas tienen una enorme influencia porque todos estos procesos también se podían haber hecho de maneras muy distintas. Yo siempre cuento que cuando se puso, y tú te acordarás, cuando se puso en marcha la Constitución Europea era un ladrillo de 300 páginas. Y yo ya pensé cuando lo vi, digo, esto no... Vamos a votar sin leerlo. Tanto, no, pero claro, o sea, si van a regular tanto, esto va a ser... La gente en algún país lo repudiará, porque querrá tener más libertad de acción. O sea, tú puedes regular cosas o poner una carta magna que sea defensora de los derechos civiles y yo que sé, este tipo de cosas, que explica más o menos cómo te vas a organizar, pero no que entre al detalle interventor de muchas cosas diversas. Y yo creo que eso sí es un mal que le aqueja especialmente a la burocracia europea. Por eso entiendo que en algún momento, si nos tenemos que volver a plantear, que creo que es algo que puede pasar en estas circunstancias, otro momento constitucional, habría que tratar de evitar los fallos estos precedentes y tratar de aligerar también un poco lo que es la burocratización europea que claramente va en contra de los intereses de un mundo que además es cada vez más móvil, que no, vamos a tener que ser muy ágiles y muy flexibles para poder enfrentarnos a los cambios del futuro.
Dice Warren Buffett, ¿no? Que es el inversor legendario que todo el mundo conocemos y de referencia, que los cambios suelen suceder mucho más despacio de lo que pensamos. Y de hecho él pues continúa invirtiendo en petróleo, en bancos, en Coca-Cola, porque pese a que a veces queremos que desaparezca el petróleo y todo sean energías renovables, la realidad pues te pone en tu sitio, ¿no? Y las cosas pues tienen que ser rentables, la gente tiene que pagar la factura de la luz, llegar a fin de mes y las empresas funcionar, y los camiones de momento siguen yendo por carretera, no van volando. Bueno, pero es que eso, yo me acuerdo, fíjate, pues hace bien 10 años o quizá más, en escuelas de negocios yo me he encargado pues, de hacer la asignatura de entorno económico, tanto mundial como español. Entonces había un momento siempre que acabábamos en el asunto de la energía. Y yo les decía, vamos a verlo con un poco de detalle. Entonces llegábamos a cuánta energía se consume en el mundo por fuente energética. Y descubrías que las renovables, pues si llegaban al 20% conjuntamente con la nuclear, ya íbamos bien. Todo lo demás era fósil. ¿Por qué? Por esa razón que tú antes has apuntado, es que es la única que ya está almacenada. Solo tienes que meterla en un depósito y tener algo que permita transformarla en movimiento. Pues magnífico, o sea, lo tengo hecho. No necesito nada más. Y entonces yo les enseñaba el móvil, y les decía, ¿se puede acumular energía eléctrica? Y les enseñaba el móvil, me decían, joder, pues si esta es la solución. No es que haya cambiado mucho, es verdad que estamos progresando, pero todavía yo creo que no existe almacenamiento industrial o a nivel industrial de energía eléctrica suficiente. Pero además, aunque existiera, transformar todo el parque móvil existente en otro que se mueva exclusivamente con electricidad es carísimo. O sea, imaginemos la cantidad de dinero que habría que gastar para poder hacer eso. O sea, la transición de eso podría ir acompañada de que cada vez que se va amortizando un vehículo, pues efectivamente el que le sustituya sea un vehículo eléctrico. Bueno, esta podría ser la vía. Además, después de haber visto cómo aceleran los Tesla, pues ya todos nos hemos emocionado. Y decimos, yo también quiero acelerar así, pegarme al asiento. Entonces, no sé, yo echaría de menos el ruido del motor, pero yo creo que podríamos venderle a la gente ese nuevo deseo. Pero el problema está en que no parecía realista hace 10 años y no lo parece ahora, que vayamos a poder prescindir tan rápidamente de la energía fósil. Por eso yo les decía a mis alumnos, si el cambio climático es cierto y está provocado por las emisiones de quemar este tipo de energías fósiles, entonces deberíamos estar pensando cómo adaptarnos, porque evitarlo me parece a mí que no, llegamos ya tardísimo. Entonces deberíamos empezar a pensar qué hacemos, qué planes preventivos hacemos para prevenirnos de esto que nos va a venir encima. Porque no veo yo la forma de poder hacer esa transición tan rápido. No, sin duda no puede ser tan rápido y tan barato como pensábamos, porque ahora hemos visto que imagínate que todos los vehículos estuvieran conectados a la red eléctrica, también el incremento de presión que supondría, ¿no? Bueno, en eso no soy un técnico, pero supongo que ahí estarían los de los enchufes diciéndote, con esto se le quepan los plomos. ¿Quién le ha hecho esta instalación? Me imagino. ¿Quién ha sido el tipo que ha hecho esta instalación? ¿Pero cómo es posible? Pues seguramente. Lo que pasa es que yo a lo que voy es que esa afirmación que contabas de Buffett es muy cierta. Los cambios en ese sentido no pueden ser instantáneos, ya nos gustaría. Los cambios políticos es otra cosa, el que los países entren en desconfianza unos con otros, el que tú te dirijas a comerciar con otro país en vez de con este, eso se puede hacer muy rápidamente. Y se ve en las tendencias del comercio internacional en el mundo, como el que era hace nada tu socio comercial preferente en 3 años deja de serlo. Y de repente encuentras a otro. Y eso pasa a grandes velocidades. Pero lo que necesitamos para poder hacer funcionar nuestro modo de vida, para que nosotros tengamos una buena vida, lo que entendemos que es una buena vida, eso está bastante, ¿cómo decirlo? Ya está bastante establecido. No puede cambiar mucho. O sea, yo necesito cierta cantidad de energía para hacer lo que hago en mi vida, para poder desplegarla, poderme mover con mi automóvil, poder ir a los sitios, poder estar en tantos sitios como puedo estar a lo largo de la semana. Necesito los alimentos a los que estoy acostumbrado en el modo que estoy acostumbrado. Quiero vivir las vacaciones de la forma en que las vivo. Todo este tipo de cosas, esa forma de entender lo que es la buena vida, requiere un soporte material que no se puede cambiar de la noche a la mañana y de forma tan rápida. Bien, vamos a ver si te parece responder algunas preguntas de algunos foreros. Me van a perdonar los que no les podamos responder en esta porque no disponemos de todo el tiempo que nos gustaría.
Pero bueno, ya continuaremos más adelante. En primer lugar, Segundo Impulso, que es un gran seguidor tuyo, aunque lógicamente por el nombre no te sonará, pero dice, qué maravilla. Dice, yo a Óscar es a las personas que más admiro en esto del tema de la economía y la geopolítica. Ya se lo he dicho en más de una ocasión por Twitter. ¿Quién me iba a decir que cuando comencé a seguirlo a raíz de un hilo suyo en burbuja.info, que hoy en día encendería la televisión y me lo encontraría debatiendo en horario de máxima audiencia? Dice, de geopolítica solo le haré una pregunta. ¿No cree que China estará tomando nota de todo lo que está pasando con el gas en Europa y se tomará la construcción de la fuerza de Siberia 2 con otros ojos, a la vista de que a ellos en un futuro les pase lo que a Europa en este momento? Y la segunda pregunta que dice dice sobre si el Real Madrid y el Atlético se clasifican para la semifinal de la Champions, ¿tendremos geopolinómicos esta semana? Dice, un abrazo de mi parte para Óscar, Ángel y Jorge. Y dice, son ustedes muy grandes. Pues primero agradecer las palabras tan amables y yo creo que merecidas. O sea, cuando yo abrí ese hilo en Burbuja Info tampoco pensaba que este año iba a ser tan trepidante en esta cuestión de los medios. No pensaba que iba a llegar a 100.000 suscriptores. Vamos, de hecho, 100.000 es más audiencia, por ejemplo, que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, en Canal Nou, que ya no sé, creo que ha cambiado de nombre, pero vamos, estoy seguro que la mayoría de programas no los ven 100.000 personas. Bueno, a mí no me ven los vídeos tantas personas, pero es verdad que tener 100.000 suscriptores es un hito, o sea, es una cosa, sobre todo por el trabajo que constituye. O sea, entonces tampoco me lo imaginaba, para nada. Y la gente tiene muchísimas opciones en YouTube, es para que sí, claro. O sea, vamos a ver, suscriptores tienes que dar mucho valor. Es una cosa extraña, o sea, porque yo, en realidad, y lo repito mucho, yo utilizo el canal para aprender. Entonces yo no creo ser un sabio que pueda iluminar las cosas, sino que soy un tío con mucha curiosidad que estudia mucho para tratar de entender cosas. Y cuando creo haberlas entendido, pues las explico en un vídeo. Y esto, que puede parecer una forma extraña de proceder, a mí obviamente me ha dado muchos beneficios y a la gente parece que le ha suscitado también un interés. Interés que me agradezco muchísimo, me parece una responsabilidad también, pero como desde el principio siempre hice las cosas parecidas. Pero vamos con el asunto de China, que no quiero que se me vaya la pregunta. Vamos a ver, efectivamente China tiene muchas posibilidades ahora en este conflicto. Tiene muchas posibilidades porque un posible fracaso de Vladimir Putin en esa ofensiva le puede poner de manera, ¿cómo decirlo?, en bandeja una enorme influencia sobre los recursos que tiene Rusia. Y eso es una gran ventaja que puede adquirir China. Fijémonos que todas las intenciones que han manifestado a través de las sanciones los Estados Unidos y el Reino Unido son tendentes a expulsar a Rusia de la comunidad internacional de países. Pero esto no es posible porque existe ya una potencia que no podemos llamarla emergente, sino emergida, que es China. Y China presumiblemente por ahora no va a dejar sola a Rusia, ni la India ni los países árabes. Pero no le dejarían sola si triunfara. Si no triunfa, lo que pueden hacer es tratar de aprovecharse de ella. O sea, una Rusia débil. Como hacen, por ejemplo, en África, China. En todos los sitios. Quiero decir, si Rusia no logra conseguir sus objetivos y entra en una espiral de inestabilidad política, podemos asistir a otro proceso de rompimiento de Rusia como ocurrió con la Unión Soviética. Y en ese caso habrá muchos candidatos para quedarse con los despojos. Por ejemplo, a China le encantaría tener una salida al Ártico, porque en el Ártico existen innumerables recursos naturales que explotar. Y ya están todos hablando de cómo hacerlo. O sea, eso de que sería siempre una especie de reserva de la naturaleza que no tocaríamos, una leche. O sea, ya están los propios rusos diciendo, no, es que la banquisa, lo que es la plataforma continental, nos llega casi, mire usted, casi hasta Alaska. Y están los de Alaska, los americanos diciendo, vamos, como aparezca por aquí te vas a enterar. Y los chinos diciendo, yo también quiero. O sea, imaginemos que Rusia entra en un proceso de tal debilitación que la provincia de Yakutia se la quedaran los chinos. Esto sería una conmoción en términos mundiales. Entonces, tengamos en cuenta que China no es un aliado perfecto de Rusia. Por otra parte está el problema de que Rusia en algún momento podría tratar de chantajear a China. China es bastante más difícil de chantajear de lo que parece, en el sentido de que tiene más opciones, por así decirlo,
más capacidad ahora, por ejemplo, a través de su potencia exportadora, de atraer recursos de cualquier parte del mundo. Y eso es lo que hace. O sea, lo hemos visto, sus reservas de petróleo le permiten estar sin abastecimiento durante 90 días. Sus reservas de trigo le permiten estar abastecido durante 18 meses. O sea, China es un competidor que siempre juega a un bastante largo plazo. Entonces, no creo que les dé especial miedo el... Lo cual es una ventaja, perdona, porque el largo plazo es uno de los factores, probablemente el que más influye en tener una estrategia adecuada, y aquí hablamos, pues, en el tema de la inversión, si hay un factor que destaca es el largo plazo. Evidentemente, o sea, tienes que imaginar cómo van a ser las cosas en el futuro y cómo te vas a mover tú en esas tendencias, a pesar de que se puedan producir fenómenos que muevan el mundo de forma coyuntural, pero ver bien claro cuáles pueden ser esas tendencias. Entonces, desde ese punto de vista, el poder de Siberia 1 y el poder de Siberia 2 no son especialmente peligrosos en términos estratégicos, porque no suponen tampoco un aporte de gas tan grande, por ejemplo, como eran los Nord Stream 1 y 2 para Alemania. O sea, me parece que el segundo poder de Siberia son 35.000 millones de metros cúbicos y el primero me parece que son 15.000. O sea, que no llegarían a los 50.000, no llegarían a 1. Pero no, ahora mismo no lo recuerdo, quizá llegan a 60, pero sé que se queda muy lejos de lo que supondría, por ejemplo, que a Rusia se le cortara completamente la venta de gas a Europa, que está en torno a los 200.000 millones de metros cúbicos. O sea, que no creo que sea una preocupación ahora mismo para China. China, yo creo que lo que está es un poco en modo buitre, esperando a ver qué pasa y qué tipo de despojos puede recuperar del terreno de batalla. Y hay un tema, a ver si me puedes iluminar, que yo no termino de entender. Digo, ¿cómo puede ser? Es que el ser humano a veces es irracional, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos en Europa pagando a Rusia por el gas 1.000 millones diarios, con lo cual financiamos la guerra, y luego, por otro lado, fabriquemos armas que les vendamos a Ucrania? ¿No es un sinsentido esto? Hay una parte todavía más divertida, que es que el tránsito de gas a través de Ucrania se ha duplicado en estos meses, de tal forma que Rusia sigue pagando el peaje de ese gas a Ucrania, con el que compra las armas a Occidente. O sea, es todavía más absurdo. Estamos en una situación, pero vamos a ver, o sea, la situación en la que estamos es perfectamente comprensible. Entonces, los rusos han decidido invadir, los alemanes no pueden prescindir de la energía y los rusos no pueden prescindir de venderla. Y los intereses económicos priman. Claro, estamos viendo que si el conflicto además queda contenido en Ucrania, mejor. Porque, ojo, el conflicto podría extenderse al resto de Europa. O sea, esto no es una posibilidad retórica, es una posibilidad real. Entonces, por eso estamos todos con tanto miedo. Y por eso, incluso que Biden diga, ese tipo no debería seguir siendo presidente después de la guerra, incluso eso puede ser motivo de escalada y de problemas. Y todo el mundo sale inmediatamente a decir, no, el señor Biden II que no quería decir que hay que cambiar de régimen político en Rusia. O sea, estamos en una situación realmente muy delicada. Cualquier evento, bueno, los eventos, digamos, que en principio parecen irrisorios, son los que desencadenaron tanto la Primera Guerra Mundial, sobre todo, como en el caso de la Segunda, ¿no? Con los eventos en Polonia. Hay acontecimientos que llaman a otros. Y este es el problema de la escalada, en el que yo tiro un vaso, el otro me llama no sé qué, yo me acuerdo de su madre y el otro entonces ya me pega en la cabeza, yo saco una pistola y el asunto se lía. En el caso de la Primera Guerra Mundial es evidente. O sea, el acontecimiento inicial no era tan sumamente importante como para producir todo lo que produjo posteriormente. Pero la cascada de actos sucesivos fue lo que fue llevando al final el follón. Algo pasó muy similar en el año 2014 en el Donbass, en Ucrania, que una toma de edificios públicos al principio no fue nada, pero cuando se tomaron los edificios y se negaron a abandonarlos, eso llamó a otro tipo de movimientos. Y de repente las manifestaciones de uno y otro lado, prorrusos y proucranianos, empezaron a pegarse entre ellos. Entonces unos armaron unas milicias, otros mandaron el ejército. Y de pequeñas cosas acabaron creándose conflictos, bueno, pues en realidad el origen del conflicto en el que estamos. Y sí, efectivamente, eso puede ocurrir perfectamente. Por eso hay que tener un especial cuidado respecto de lo que ocurre. Pero en ese absurdo nos encontramos. Y además es un absurdo, lo malo, perfectamente racional y comprensible. Los alemanes son los que podrían haber hecho más daño a Rusia.
y haber dicho, miren, dentro de las sanciones que implica SWIFT, vamos a meter a los bancos que gestionan las transacciones de los hidrocarburos, especialmente a Gazprombank. Y entonces habríamos partido por el eje la economía rusa. Igual que se hizo con la economía iraní. Pero al igual que ocurrió con la economía iraní, ¿eso cambió su régimen político? ¿Eso les obligó a cambiar ellos? No. Hubiera dificultado enormemente la ofensiva. Y a lo mejor los rusos desde el principio hubieran utilizado todo su armamento más letal, que todavía no lo han utilizado. Recuerdo que las bombas tácticas todavía no las han utilizado. Entonces, ahora mismo estamos metidos en el problema de que no queremos que la guerra de Ucrania salga de sus fronteras. Esto es tan sumamente cruel. Y queremos que sean ellos los que nos ganen la guerra. Qué duro. Bueno, y sobre la final de la Champions, por hablar de un tema un poco más suave, ¿qué opinas? Vamos a ver, o sea, la semifinal, ¿no? En este caso sería semifinal. Si en semifinales llegamos al Atleti y el Real Madrid, entonces habrá geopolinómicos seguros. Geopolinómicos tiene que haber sí o sí. Pueden estar tranquilos tus espectadores. Lo que pasa es que yo no deseo darle un disgusto adicional a mis amigos del Atleti. O sea, ya con 2 han tenido bastante. Y por otra parte, creo que mi corazón no podría resistir otro partido igual que las 2 finales que vivimos. O sea, eso. Sobre todo la de Lisboa. Espero que me lo ahorren, ¿no? Y llegar a los penaltis. O sea, vamos, que me lo ahorren. Yo no, espero que eso me lo ahorren. Bueno. Nos quedan 3 preguntitas solo. Dime. Para no dilatarlo mucho más. Nuestro querido amigo José Luis Especulata, de apellido especulador en los mercados financieros. La primera pregunta que hace es, dice si cree que los indicadores como la inflación, subida de tipos, etcétera, y la geopolítica nos empujan a una recesión casi segura. Habla de unos meses en Europa, no sé, creo que es difícil ahí definir plazos, y luego habla también en Estados Unidos. Y mójese si se atreve, por supuesto. Yo creo que recesión no va a haber. O sea, no va a haber. ¿A corto plazo o en general? A corto plazo. Vaya recesión en algún sitio habrá alguna vez en el mundo y en el futuro y tendremos incluso depresiones. O sea, el que crea que estas cosas no van a suceder nunca más. Esto es como en el 29, cuando aquellos senadores decían, hemos encontrado la palanca del crecimiento perfecto. En el proceso de... 29. Claro, esas ideas de, está creciendo la economía y nunca terminará de crecer. No. Vamos a ver, o sea, lo que sube baja y todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Yo no creo que en estas circunstancias vaya a haber recesión, a menos que el conflicto bélico se prolongara mucho en el tiempo y nos salpicara. Es decir, que a Vladimir se le cruzara la pinza y dijera voy a invadir Polonia. Que es algo que ha estado en el trasfondo de todo el conflicto de la guerra de Ucrania, por lo menos en los medios de comunicación, ha estado. Siempre había alguien que decía, sé de buena tinta que el próximo objetivo es Polonia. Y los movimientos nerviosos de Polonia, que han sido muchos, le doy los MiG-29 a los ucranianos, vamos a poner una fuerza de interposición, siempre han dado pistas, o por lo menos le han dado sugerencias a mucha gente para pensar que el conflicto podía extenderse por ese lado. Entonces, como la ofensiva de Vladimir parece que se ha parado por ahora en el este y no avanza, cosa que también puede cambiar. Si logran embolsar al ejército del este, al ejército ucraniano, a lo mejor podrían avanzar con más agilidad. No se sabe nunca estas cosas en la guerra. No hay que decir que la cosa está terminada hasta que no está terminada con un armisticio, una negociación. Si no pasa ninguna de estas cosas, el efecto económico sobre Europa creo que será limitado. Vendrá influido por el crecimiento de los precios y en la medida en que no vendamos lo que nos hemos prohibido venderle a los rusos. Pero es que nuestras relaciones comerciales con Rusia son muy pequeñas. O sea, lo que le vendemos y lo que le compramos que no sea hidrocarburos es muy pequeño. O sea, el problema que tenemos con Rusia es el problema del trigo y el problema de los hidrocarburos. Entonces, eso va a afectar a la inflación. La inflación, veremos cómo la combate el Banco Central Europeo. Y nuestros presupuestos públicos, yo no sé si eso le podemos llamar combatir inflación, en realidad no lo es, va a seguir existiendo. O sea, la inflación va a seguir avanzando. Y es por ahí por donde va a haber un retroceso en el crecimiento económico. Tanto como para hacerlo negativo. Yo no lo creo. O sea, yo creo que si la esperanza de este año para España era estar en el 5,3, luego en el 4,8, pues que nos quedemos en el 2, quiero decir que no digo que sea lo que vaya a pasar, pues tampoco me mataría. No sé si me explico. Es decir, y no sería una recesión.
O sea, me parece que perder 5 puntos de crecimiento esperado tendrían que pasar muchas más cosas de las que están ocurriendo. Y la sensación es que, pese a que supuestamente el Banco Central tiene de alguna manera el mandato no obligatorio de mantener la inflación en torno del 2%, debería subir los tipos de interés, pero tampoco parece que tenga muchas ganas de hacerlo, ¿no? Así como la Reserva Federal sí que los está subiendo. Yo creo que acabarán haciéndolo. Lo que pasa es que mientras que los norteamericanos tienen una circunstancia muy distinta, porque en la crisis de Ucrania a ellos les toca muy de refilón, no les afecta especialmente, incluso, no digo que les vaya a beneficiar, porque yo creo que perderán algo de crecimiento por culpa de la crisis. Porque va a afectar al comercio internacional, va a afectar también en subidas de precios energéticos a sus aliados, con lo cual ya veremos cómo le afecta en términos de lo que les compran. Es decir, puede afectarles negativamente, pero no mucho. El caso europeo es completamente distinto. Entonces, el Banco Central Europeo se enfrenta a un problema que es diferente, entiendo, al que tiene la Fed. ¿Cómo lo solucionará? Esto estamos todos preguntándonos cómo lo va a hacer, porque tiene por una parte que tratar de favorecer el crecimiento económico en un momento en que un impacto, un shock de oferta va a reducir ese crecimiento, y por otra parte tiene el problema de la inflación. Entonces, ya veremos cómo lo lidia. Y por otra parte, el encaje de las ayudas públicas, de los estímulos fiscales, también es preocupante en ese sentido. Entonces, sería bueno que nos diera certidumbres, ¿no? Por ahora, la certidumbre que nos ha dado es que va a empezar a limitar el programa de compras y ya ha puesto más o menos hitos de cómo va a evolucionar esa reducción del programa de compras. Yo creo que eso es una parte de la certidumbre. Y en algún momento a mí no me extrañaría nada, porque la inflación se nos puede ir de madre fácilmente, que subiera tipos algo. El algo, por lo menos como ha hecho la Fed, a 25 puntos básicos, a ver qué ocurre. Lo que pasa es que la Fed ha dicho, sí, 25 ahora, y como tengo 7 reuniones, pues ya verás. En las siguientes te vas a enterar. Entonces, nosotros no tenemos un horizonte tan marcado, creo. Bien, el amigo José Luis nos pregunta que en caso de un escenario negativo, si son más resilientes por lo general empresas más grandes o más pequeñas, ¿no? Vamos a ver, yo no soy un experto en estas cosas. Entonces, que yo diga algo sobre estas cosas no va a ningún lado. O sea, no lo sé, no tengo ni idea. A mí lo que me gustaría... Es difícil de responder. Claro, es muy difícil de responder. Los sectores defensivos, no hay un sector farmacéutico defensivo o de alimentación que un sector que sea secundario, ¿no? Completamente. O bienes luego también habría que preguntarse si a nivel europeo o a nivel español. O sea, yo creo que hay países en Europa que permiten una gran agilidad en la transformación y en la supervivencia de las empresas, que no es el caso precisamente de España. Entonces, si alguien me preguntara en España, diría, ¿qué facilidad tiene una empresa en España para sobrevivir a tensiones muy grandes que se le produzcan en el mercado? Sí, por ejemplo, en el tema laboral, pues tenemos un panorama sumamente rígido, ¿no? De hecho, claro, por ejemplo, Inditex durante el coronavirus no despidió a la gente, sino que seguía pagándoles las nóminas. Eso en Estados Unidos es impensable. Hoy hemos visto que uno de los elementos del plan de choque del gobierno es precisamente prohibir despidos. Entonces, pues, esa empresa va a ir fenomenal, o sea, le va a ir fantástico. O sea, si la cosa le empieza, si no tiene la flexibilidad para poder sobrevivir, pues nada. Tendremos... No habrá empresas, al final lo que pasa es que no habrá empresas. Claro, y ese es el problema, yo creo que ese es el problema al que nos enfrentamos aquí. Y en otros países habría que ver cuál es su idiosincrasia. Claro, en el caso de los Estados Unidos, esa flexibilidad la tienen, porque pueden aparecer y desaparecer con gran facilidad. Y en ese caso es posible que una empresa pequeña tuviera más capacidad, más flexibilidad para poder escapar. En el caso de España, es que las grandes empresas las podemos asimilar a ministerios, entonces en algún momento alguien las sostendrá, pero las pequeñas lo tienen, entiendo, peor en ese sentido. Pero vamos, esto es hablar por hablar, ya lo digo. Bueno, la tercera pregunta, luego me guardaré una para mí mismo, aunque sea un poco off the topic. Dice, ¿cree que tras lo ocurrido recientemente con la invasión de Ucrania y los mensajes de asertividad de Xi Jinping y el terror / desconfianza de Estados Unidos y Europa, la deslocalización de muchas factorías de empresa a Asia se va a dar la vuelta y van a retornar a Europa? Parte de la producción, como por ejemplo Intel, que planea invertir en una gigafactoría en Europa, etcétera. Dice, luego
puede ser que vengan otras empresas tecnológicas e industriales a Europa o Estados Unidos. O sea, digamos que una localización en Europa o incluso en España, no sé esto cómo lo ves, ¿no? Bueno, hemos Desde tenido China, por ejemplo. mucho hace tiempo, mucho comentario acerca del desacople de la economía, por ejemplo, de Estados Unidos con China. Y también hemos visto con la pandemia mucho escrito acerca de si no era el momento oportuno para plantearse precisamente eso. Si las cadenas de suministro no deberían estar más cerca de los consumidores. Incluso si no tendría sentido que la deslocalización se produjera en países que en términos de valores o ideológicos estuvieran más próximos, y supongo que esto se entiende fácilmente a qué me refiero, estuvieran más próximos a Europa. Y yo entiendo que eso va a ser una tendencia que se va a ir viendo. Hay un problema, no obstante, para ello, que está derivado del capital humano que se ha generado en China y que quizá no exista en la misma cuantía en el resto del mundo. Es decir, China se ha convertido en una factoría para producir todo tipo de cosas y tiene el capital humano, las personas que son capaces de hacer ese tipo de producción. Y quizá nosotros nos hemos descapitalizado en ese sentido. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, ejemplos que ponía la gente. Uno quería vender una aplicación que implicaba una pulsera que daba un ritmo para los músicos, para que toda una banda pudiera tocar sintiendo el ritmo en la muñeca, y entonces resulta que no encontraba los motores para producir esa vibración. Y entonces se fue a Shenzhen, que como se sabe todo el mundo es un gran centro precisamente para la telefonía móvil y todo este tipo de artefactos, y él me decía que en cuanto a hardware estaban avanzadísimos en ese sentido, que él no había encontrado los motores en otros sitios, pero allí había encontrado decenas de tipos y de prototipos distintos que él podía utilizar. Entonces, hacer esas transferencias ahora de deslocalización, traer esas empresas, pues dependería de cómo se puede adaptar al capital humano que tenemos aquí ese tipo de producción. Yo creo que movimientos como el que se ha producido con Marruecos recientemente, no solamente por España, sino por parte de la Unión Europea, primero empezó Francia, luego empezó Alemania, luego vinimos nosotros, luego vinieron las declaraciones de Josep Borrell, están en línea con que la deslocalización se está produciendo de forma importante, por ejemplo, en Marruecos. Marruecos se está convirtiendo en un lugar de deslocalización muy próximo, por lo tanto, a Europa. Y no me extrañaría que ese tipo de negocios se pudieran ampliar por el norte de África y también, obviamente, en propia Europa. Pero en términos de costes, digo lo del norte de África porque entiendo que sería para las empresas quizá más rentable desde el punto de vista de los costes. Entonces, desde ese sentido, yo creo que sí, estamos ahora mismo asistiendo a un cambio de mentalidad, que puede perfectamente producir ese tipo de cambios, el ir desenganchando la dependencia que tenemos en términos productivos de Asia. Yo, por ejemplo, hay algunas cosas que veo, porque bueno, yo he hecho negocios también de exportación e importación, y lo que veo complicado, lo que comentas tú, por ejemplo, en la industria pesada, cuando tú aquí tienes una fábrica en la que transformas algo, necesitas materia prima, puede ser PVC, polietileno, industria textil, papel, en cantidades grandes industriales. Veo que aquí es difícil que alguien invierta en una fábrica de ese tipo. No existe ya el capital humano, probablemente esté en China o en otros sitios, pero la propia industria también veo muy difícil que alguien invierta en eso, ¿no? Para luego redistribuirlo por Europa, más aún con los costes energéticos. Pero parece que en ese sentido va a haber muchas cosas que va a ser difícil relocalizar aquí, ¿no? Quizá otra cosa es ponerlas a lo mejor en el norte de África, bueno, o en otros sitios. Si yo apuesto más por ahí, por el norte de África, por algunos países. O sea, la iniciativa Global Gateway que tiene la Unión Europea y que intenta vincularnos en términos de infraestructuras de transporte y de logística con muchos países hasta Asia, hacer una especie de versión europea más reducida de la ruta de la seda china, de la iniciativa Belt and Road, creo que va en esa dirección. La presidencia de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen empezó diciendo que ella quería tener poder, que había que hacerle entender a Europa lo que es el poder geopolítico, y creo que siguen en esas vías cada vez de forma más con mayor convicción, porque el mundo nos lo está poniendo así. Entonces, creo que es una tendencia inevitable. Y el norte de África es un objetivo claro de expansión de esas actividades económicas, que además tiene la virtud de incrementar el nivel de vida de todo el norte de África y al mismo tiempo
ir atrayendo a África en términos culturales a unos moldes más occidentales. Esto se ha visto en otros países, por ejemplo, musulmanes. Pues si alguien está pensando, es que como son países musulmanes, seguirán siendo unos países que en términos de valores serán conflictivos con los valores europeos. Y eso no tiene por qué ser estrictamente así. Se ha comprobado que el crecimiento económico en países musulmanes va acompañado del crecimiento de la escolarización de las niñas y del aumento del número de años de escolarización, por ejemplo. Y también de la reducción de la tasa de fertilidad. Es decir, es triste tener que traer a Thomas Malthus para estas cosas porque era un poco antipático, pero la idea suya de que el progreso económico mete en la cabeza de la gente o en la experiencia de la gente la comodidad, podemos decir que es bastante cierta. Y que esa convergencia en algún momento también tenemos que planteárnosla incluso en términos egoístas. Es bueno que el norte de África se desarrolle económicamente para la propia supervivencia de la propia Europa. Oye, has tocado un tema ahí que me interesa, ¿no? Y el tema de la tasa de fertilidad. En España, hoy he leído un artículo, creo que estamos a la cabeza del mundo en cuanto a las menores tasas de fertilidad posible. En cambio, en cuanto a pensiones, estamos en las mayores, ¿no? Prácticamente ya la mitad del presupuesto del Estado está destinado a pensiones. La gente que aún nos quedan años para cobrar, de cotizar, pues pensamos que no que vaya a desaparecer, pero hay un problema ahí, lógicamente, con las pensiones. ¿Cuánto me va a tocar a mí, no? Desde luego no voy a tener la pensión. Mi padre se queja de que cobra poca pensión, pero yo estoy seguro que en paridad de poder adquisitivo no voy a cobrar el día de mañana lo mismo. Y ese es uno de los motivos que nos llevan a ahorrar e invertir, bien sea en acciones o en fondos, o hay quien invierte en inmuebles, pues para paliar esa situación, ¿no? Porque no pinta nada bien. No, eso es absolutamente cierto. Yo siempre recomiendo el trabajo que hizo antes de ser gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, con otros dos compañeros. Yo soy muy fan de Hernández de Cos, me parece una persona muy razonable y que, en fin, no engaña y que es un buen profesional, un buen economista, y creo que hay que escucharle. El trabajo que hizo en este caso ponía varios horizontes. En realidad marcaba un horizonte de 2035 o 2050 y varias posibilidades de evolución del problema, fijándose en varias claves. Una era el peso de las pensiones respecto del Producto Interior Bruto, que si no creo recordar mal debía estar en el 10,6% o el 12, poco por ciento en el momento del análisis. Y él lo que se planteaba era cuál puede ser la evolución demográfica, cuál puede ser la evolución del empleo, y luego las opciones que tiene el gobierno de, por ejemplo, reducir la tasa de sustitución, es decir, lo que representa el salario la pensión respecto del último salario. Y que está en torno al 80%, probablemente la más alta del mundo. No Entonces, el asunto era cómo ir las posibilidades que podían surgir de reducirla. Pues fíjate, en el artículo yo recuerdo que él ponía el 40,6 en ese momento de tasa de sustitución y ponía un horizonte malo que era 25%. En cualquier caso, él iba planteando varios escenarios. El peor de los escenarios era que las pensiones acabaran constituyendo el 22% del Producto Interior Bruto, que era una situación que además produciría grandes déficits. Con lo que además lleva implicado es el envejecimiento de cambio en las pautas de consumo y falta de creatividad. Sí, porque no solamente mayor con capital no crea empresas. La gente de 8, 70 y 80 años. Este es un problema que la gente no... Yo me acuerdo una vez dando una charla sobre estas cuestiones con Carlos Rodríguez Brown y Alejandro Macarrón, que un señor muy mayor tomó la palabra para decir, eso que ha dicho usted, la creatividad y que los mayores no ayudaríamos a la defensa del país, es falso. No quiero... Los mayores, yo lo que veo, y lo ves en toda la costa, es que contribuyen al ladrillo y a la segunda residencia, pero la segunda residencia es vacía. Quiero decir, cambia mucho, consumen mucho salud, pero consumen muy poca formación. Entonces, esa distorsión, que es una distorsión que va a durar una serie de años, porque obviamente todos nos moriremos, los que somos del baby boom, dará lugar a unas distorsiones muy importantes y sobre todo a cargar mucho peso económico, a extraer muchas rentas de los jóvenes, en pocas palabras, que además hoy en día no tienen por qué vivir en nuestra realidad nacional, sino que mis hijos, por ejemplo, que están estudiando ahora en la universidad, ven el mundo como la posibilidad de su lugar de empleo. No ven España, no se plantean que Madrid sea su única posibilidad de empleo.
sino que ven el mundo. Dicen, pues yo me veo en cualquier parte del mundo trabajando, porque hablan perfectamente inglés y porque los chicos son gente viajada, cosa que a nosotros no nos pasaba. Yo salí de España por primera vez con 24 años. Entonces, las cosas también hay que ponerlas en esa relación. Entonces, sí, efectivamente, eso es uno de los problemas más graves que tenemos y lo malo es que ya llegamos muy tarde para solucionarlo. La única forma de solucionarlo de alguna manera es a través de la inmigración, pero todos sabemos que la inmigración necesita tener por lo menos un nivel de productividad que permita hacerse cargo de la operativa de este país. O sea, este país tiene una operativa, una forma de funcionar que necesita un capital humano concreto. Si ese capital humano desaparece, entonces no se podrá gestionar lo que es esta realidad. Es decir, si todos los transportistas se jubilan a la vez, entonces resulta que lo que ha ocurrido estos días pasaría ya de forma crónica, sería imposible transportar los bienes. Si no tenemos a los ingenieros necesarios para poder operar las redes de electricidad, pues entonces esto dejaría de funcionar. Y este es un problema que hemos olvidado, que hemos ignorado durante decenas de años, porque Alejandro Macarrón, por ejemplo, con su fundación Renacimiento Demográfico, ha dado a la lata extensamente, el hombre gritando en el desierto conjuntamente con Joaquín Leguina, y nadie le ha hecho caso. Y como seguimos sin hacer caso, pues estamos ante una situación que en el futuro va a ser peliaguda. O sea, lo pongamos como lo pongamos, y que va a causar una gran distorsión. Pero, en fin, estamos en las circunstancias que estamos. Hay dinero para todo, menos para convencer a la gente que tenga niños. También hemos escuchado cosas sorprendentes en el pasado, por ejemplo. O sea, si la administración pública quiere intervenir en el mercado de vivienda, que lo haga y que haga grandes planes de obra pública. Yo no estoy en contra de eso, pero que haga grandes planes de obra pública, además, que sean viviendas en las que se puedan tener familias grandes. A mí aquello de la solución habitacional de 30 metros cuadrados, a mí aquello me incita a tener hijos, ¿no? Claro, o sea, ¿usted qué está proponiendo que sea la juventud en el futuro? Dele usted una casa de 110 metros cuadrados como poco. Yo les daría una casa de 200 metros, pero bueno, yo es que soy muy generoso. Entonces, yo entiendo los problemas que eso causaría para la riqueza del país, porque deprimiría el valor de los inmuebles y entonces resulta que eso afectaría a la riqueza inmobiliaria y por lo tanto al consumo. También habría que pensar y estudiar qué tipo de efectos produciría eso sobre la economía. Pero está claro que ahora mismo estamos poniéndoles un mal futuro, teniendo una España tan sumamente atada y tan rígida a nuestros jóvenes, que además se nos va a caer encima. O sea, este es uno de los problemas que me parece más preocupantes de todos los problemas que tenemos. O sea, más que cualquier otro problema. Y no por las pensiones, realmente, sino por toda la distorsión añadida que va a producir. O sea, todos los daños que va a producir de forma mucho más amplia. Así que sí, yo alguna vez bromeo con mi mujer y digo, cuando las veamos muy mal, vendemos las cosas, nos metemos en Bitcoin, nos aprendemos la contraseña y nos lo llevamos a otro país. Entonces, palabras famosas. Has comentado una cosa, yo soy un poco del ramo de la construcción, o por lo menos antiguamente, y en la construcción, bueno, pues hasta 2008 se construía más que en ningún lado y había empleo, había mucha gente trabajando y se trajeron inmigrantes también para trabajar en la construcción. Y pasamos de un extremo al otro, en el que ahora no encuentran gente para trabajar. Bueno, ahora ya no hay ni materias primas con los precios que hay. O sea, no hay stock y no hay mano de obra cualificada. Y luego encima los salarios han pasado a ser más bajos que hace 15 años, con lo cual hay gente cualificada que directamente no quiere trabajar, que dice, si a mí me pagan 1.500 euros, y no voy a trabajar, y es que me hago maestro o me dedico a alquilar viviendas. Y ese problema... Igual luego hay que replantearse las cosas, pero se puede trasladar al modelo, por ejemplo, turístico, que también ha estado en entredicho y probablemente sea el mejor de Europa. Entonces, al final dices, bueno, ¿y qué modelo hay que coger? ¿Por dónde vamos? ¿O qué vamos a hacer si es que hay algo posible, ¿no? Para redirigir esto? Yo creo que yo soy de la opinión de que España se ha convertido en una realidad muy rígida en todos los sentidos y que hay que tratar de ir quitando esas rigideces para que la posibilidad de crear riqueza por la iniciativa privada sea más fácil. Es increíble que en la distribución o la estructura empresarial de España haya un salto entre las empresas de menos de 50 trabajadores y las de más de 250. Y eso es por cuestiones regulatorias que desincentivan a que nuestras empresas, cuando alcanzan un determinado nivel, quieran crecer. Eso a mí me parece una cosa absurda. O sea, deberíamos tener un sistema legal y de garantías que permitiera a las empresas crecer todo lo posible y competir todo lo posible.
De repente en Europa nos hemos caído del guindo que no tenemos ninguna empresa tecnológica puntera y que resulta que todo el procedimiento que utilizan nuestras empresas en la nube pues es proporcionado bien por empresas de Estados Unidos y ahora empezará a ser proporcionado por empresas chinas. Que si un día nos cortan el acceso a la nube, nos joden la economía. Perdón por el palabra. Y las empresas, ¿sí? Pero claro, entonces, desde ese punto de vista, es que alguien debería darse cuenta de que esto no se va a solucionar con subvenciones o con un programa superferolítico estatal, sino dejando a la gente hacer lo que sabe, que es trabajar y ganar dinero y generar PIB, como digo yo todas las mañanas en el noticiario. Porque generar PIB no es nada malo para la economía. Los escandinavos lo hicieron y crearon al mismo tiempo, soportaron al mismo tiempo un enorme aparato de protección social. ¿Por qué? Porque pueden generar pasta. O sea, si no se genera dinero, ¿cómo se va a mantener ese estado del bienestar? Que yo no digo que sea malo, que podemos tener un estado del bienestar, pero si no eres capaz de financiarlo y encima le quitas la posibilidad a la gente de que genere riqueza para luego poder financiarlo, al final lo que estás haciendo es ir reduciendo nuestra capacidad económica, que oye, mientras más o menos lo aguantemos o mantengamos un nivel, irá bien, pero es que vamos cada vez a menos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece muy preocupante todas esas trabas, esos impedimentos que se le ponen a la gente a trabajar, a poder realizar su actividad y a poder hacer que sus empresas crezcan, que sean más competitivas, que vendan más en el exterior. Yo entiendo que en la idea de la hiperprotección de por ejemplo, del trabajo, se ha cargado sobre las espaldas de las empresas una cantidad de esfuerzo regulatorio que les ahoga y que les impide progresar. Hay formas más flexibles que se han utilizado en otros países para defender ambas cosas. El que sean flexibles las empresas y que los trabajadores estén protegidos. ¿Por qué no se evalúan? ¿Por qué no se plantean? ¿Qué tipo de organización institucional tenemos en nuestro país que a lo mejor impide que se hagan esas transformaciones, que se vayan desatando esos nudos? Estas son cosas que nos llevaría mucho tiempo a hablar, pero todos más o menos las tenemos en la cabeza. Es decir, existe mucha oposición política, mucha oposición incluso sindical, de acuerdo a cómo se imagina cómo debería ser la gestión económica del país, que impide esta flexibilidad en un mundo que además la demanda. Porque ahora tenemos una competencia que es global. En China se crean y se destruyen empresas a una gran velocidad. Y esa competencia nosotros ahora mismo es que no la podemos imaginar y podemos tener huecos en los cuales colarnos. Pero a esto me refiero, al que tenemos un problema de rigidez por todos los lados que impide a la gente crear riqueza. Hay quien dice que esto solo lo solucionan los hombres de negro, que venga alguien de Europa aquí y se presente a las elecciones y que ni siquiera hable en español. Y sería una única manera de cambiar la mentalidad, ¿no? E introducir unas políticas que realmente pues, favorezcan a la gente y que sobre todo que mire en el largo plazo, no que esté pensando en las próximas elecciones en solventar un problema, sino decir, bueno, ¿cuál es el modelo al que te diriges, ¿no? De aquí a los próximos 30 años que comentabas? Aquí los dos partidos que deberían estar más o menos coordinados en esa imaginación del futuro que debería ser España, pues no lo están. Están siempre peleados porque lamentablemente el público también es defectuoso en este sentido. O sea, mucha culpa la tenemos nosotros. Si nosotros no premiamos el pacto entre los grandes partidos, sino todo lo contrario, lo castigamos. Si estamos deseando que pacten los grandes partidos con los extremos, en vez de que haya un partido en medio que sirva de bisagra, si nosotros somos así hooligans de la política, entonces ¿qué se puede esperar? Y este es un grave efecto que tenemos nosotros los españoles, que por cierto no les aqueja especialmente a los alemanes, por ejemplo. Deberíamos aprender un poquito. ¿Aquí eres del Madrid o eres del Barça? Sí, pero eso es algo muy peligroso. El hooliganismo en política es muy peligroso. Bueno, Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo. No te quito más, que sé que tienes otras actividades. Bueno, hacer de niñera, tengo que recoger al chaval. Eso es una de las más reconfortantes que hay. Gracias a todos. Me encanta. Gracias a todos los oyentes, gracias por estar aquí. Esperemos verte de nuevo. Te seguimos en tu canal, Óscar Vara. Y bueno, pues un placer, ¿no? La verdad que soy un lujo auténtico tenerte aquí. Y bueno, gracias. Ha sido un placer para mí. Muchas gracias. Gracias y a todos los oyentes. Hasta pronto.